Buenos días a todos los seguidores de Claver Egler Real Estate Consulting y a todos los clientes de Claver Egler Abogados y Mediadores. Un domingo más, desde que hemos empezado esta iniciativa de los directos los domingos. Eh, Me alegra estar aquí con vosotros y poder compartir este rato de disertación que voy a realizar. Y bueno, en el día de hoy había pensado. El domingo pasado hablamos de las negligencias médicas y este domingo, pues, a la hora de preparar un tema para compartir con vosotros, pues decidí, para los que no lo sepáis, ya los seguidores habituales sí lo saben, además de abogado, soy agente de la propiedad inmobiliaria y tengo una amplia trayectoria en el mundo inmobiliario, en el cual incluso trabajé antes de ejercer la abogacía. Y me parecía muy interesante hablar de las estafas y concretamente de las estafas inmobiliarias. A la hora de exponer el siguiente tema que hemos elegido, pues pese a lo mejor arduo de la materia o denso de la misma, la cual yo voy a intentar hacerla lo más cercana a los oyentes posible, no podíamos entrar directamente en lo que es la estafa inmobiliaria propiamente dicho, los tres tipos de delitos que pueden englobarla, del 251, 1, 2 y 3 del Código Penal, sin entender bien lo que es propiamente el delito de estafa genéricamente, ¿no? Entonces, tal es que así que primero pues he decidido dar una visión general de lo que es la estafa y los requisitos de la misma en términos globales y generales para todos los tipos de estafa y después entrar en lo que es la estafa inmobiliaria. Muchos dirán, bueno, y quizás a los oyentes, ¿por qué le puede interesar esto? Pues a mí me interesa cuando hago este tipo de disertaciones que tengáis una visión completa de lo que es el tipo delictivo, ¿no? En este caso que estamos en materia penal. En otros áreas lo que me interesa al final es que sepáis identificarlo desde vuestro desconocimiento jurídico, seáis capaces, una vez que salgáis de esta conferencia, de esta presentación, eh, mm, me gusta que sepáis si estáis ante un supuesto de estas características o no. ¿Para qué? Pues bien, para que lo consultéis en nuestro despacho, que estamos encantados de atenderos, o para que lo consultéis con vuestro abogado de confianza o quien os lleva todos los asuntos, pero que eh, tengáis ese conocimiento. Es cierto que en nuestro despacho nos vienen bastantes casos, no son pocos los que nos vienen con temas relativos a indicios o incluso algunos no son indicios, algunos ya incluso vienen porque hay una causa penal abierta, porque realmente el tema inmobiliario, ahora lo veremos, incluso Mm, incluso por la omisión, que lo veremos cuando lo explique, hay una delgada línea en la cual si no se hacen las cosas bien o si no están bien asesorados, se pueden ver inmiscuidos, inmersos en una causa de tipo penal en este tipo de negocio jurídico que puede ser la compraventa, arrendamiento, enajenación, cualquier tipo de derecho que esté vinculado con lo que es la propiedad inmobiliaria. Pues bueno, sin más dilación, una vez hecho este preámbulo de por qué he elegido este tema y cómo puede ser de utilidad a vosotros, voy a pasar con la exposición del mismo, que espero que os sea de vuestra utilidad y agrado. Y lo que os digo, podéis poner aquí
todas vuestras dudas y cuestiones, que yo os las iré solventando si me es posible mm, al final de la disertación, o si no, pues os será contestada con posterioridad, pero todas vuestras dudas y cuestiones no se quedarán sin respuesta. Pues bueno, sin más preámbulos, voy a pasar con la presentación de hoy. Pues bien, como ya sabéis, somos Claver Egler, abogados y mediadores. Nuestro eslogan, haciéndote más fácil alcanzar tus metas. Y mi nombre es Gonzalo Juan Fernández Sambruno, soy abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, agente de la propiedad inmobiliaria del Colegio de Sevilla, perito tasador inmobiliario judicial, mediador de familia civil y mercantil del Ministerio de Justicia y además recientemente eh, no, por eso no está incluido aquí. Vamos, recientemente, ya hace un año, formamos parte de las causas matrimoniales canónicas y además soy miembro del estudio rotal de, de la Nunciatura Apostólica en Madrid del Vaticano. Pues una vez hechas estas consideraciones, el tema que nos aborda hoy, que ya lo he introducido, las estafas inmobiliarias. Y bien, a la hora de hablar de las estafas, como he dicho, voy a hacer una presentación de conjunto antes de entrar en lo que propiamente son las estafas inmobiliarias. Y hay que decir que las estafas comprenden la figura básica que viene recogida en el Código Penal en el artículo 248.1 y después dos modalidades impropias, la denominada estafa informática 248.2 A y B y la estafa mediante la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. Hay que decir brevemente, porque no es el tema que nos aborda hoy, que se ha profundizado mucho en este tipo de las estafas informáticas y la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o débito y cheque de viaje por la globalización existente y por el tráfico en Internet y todos los tipos de estafas que se están realizando a través de vías telemáticas y del uso de las telecomunicaciones. Pues bien, a ello hay que añadir una serie de modalidades agravadas, además del 250 del Código Penal, y las figuras específicas, que son las que vamos a tratar hoy, del 251. También como innovación se presenta el 251 bis, que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues bien, una vez hecho este marco y haber englobado lo que es la figura de la estafa, vamos a pasar a hablar de manera genérica de la estafa para que una vez que veáis la estafa de manera genérica, podáis comprender después mejor las figuras específicas del 251. Pues bien, en cuanto a la estafa genérica, hay que decir que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Esta frase que aquí dicha para los entendidos de la materia, pues la comprendemos perfectamente, a lo mejor se os puede escapar, pero ahora todos los elementos de la estafa los vamos a desgranar uno a uno y lo vais a comprender bastante mejor. En cuanto a la penalidad, se mantiene un único tipo básico de estafa propia y se diferencia la penalidad por el tipo básico en función de la cuantía. O sea, la estafa genérica, la cuantía es la que determina la penalidad. Así se establece una pena de prisión de 6 meses a 3 años, para cuya fijación se han de tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado en el perjudicado y las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por el defraudador, y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Es cierto y hay que precisar que si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, la pena es de multa de 1 a 3 meses, como lo recoge el 249 del Código Penal. Pues bien, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que se protege a la hora de tipificar la estafa? Pues actualmente la posición mayoritaria
en la doctrina, considera que el bien jurídico protegido es el patrimonio. Así lo entiende la ley y considera que no está consumado el delito de estafa hasta que no se produzca un daño o una lesión patrimonial. El titular del patrimonio afectado será el sujeto pasivo del delito de estafa y, al contrario de lo que ocurre con los delitos contra la propiedad, en los que el ataque al bien jurídico consiste en la lesión de un elemento integrante del patrimonio, por ejemplo, en el delito de hurto, la propiedad que se ha hurtado. Pero en el delito de estafa la lesión afecta al patrimonio globalmente consolidado, porque como se produce un menoscabo en el patrimonio, a la hora de lesionarlo, pues es el patrimonio globalmente, en su globalidad. La comparación del patrimonio total antes y después del acto de disposición que haga el sujeto, o sea, de esa disposición que hace el sujeto pasivo, sirve para determinar el perjuicio que constituye ya esa estafa consumada. Ahora os traigo aquí las acepciones que se entiende por patrimonio. Entonces tenemos que estar tanto a la concepción jurídica como a la concepción económica y a una variante ecléctica o mixta de estas dos. En cuanto a su concepción jurídica, el patrimonio es el conjunto de derechos patrimoniales de una persona. Consecuencia de esta teoría, por ejemplo, no cabe delito de estafa cuando no existe derecho sobre lo defraudado, cuando no versa sobre un negocio con causa ilícita o cuando se defrauda a otro en una expectativa de derecho, lo que no resulta satisfactorio finalmente. En cuanto a la concepción económica, el patrimonio es el conjunto de bienes con valor económico o valor de cambio en el tráfico económico. Se encuentran bajo el poder de disposición de una persona al incluir siempre en el concepto de patrimonio la cosa poseída antijurídicamente, y se daría una amplitud excesiva al delito de estafa al dispensar protección penal a posiciones patrimoniales ilegítimas. En consecuencia, para que lo entendáis mejor, la concepción jurídica, el patrimonio es el conjunto de derechos que tiene una persona, los derechos que tiene sobre todas las cosas. Y en concepción económica es el conjunto de bienes, de lo que el valor económico que tiene uno mismo, es el resumen de todo lo que he dicho de una manera más técnica. Y una variante mixta, como he dicho, entiende que constituyen elementos patrimoniales tanto las posiciones de poder que se tienen sobre las cosas, que tengan un valor económico y que jurídicamente correspondan a una persona. O sea, por ejemplo, lo que he dicho de concepción jurídica, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Esta variante ecléctica o mixta habla de una concepción jurídica que podría ser un usufructo, por ejemplo, eso es una posición de poder sobre la cosa, y un usufructo es valorable económicamente y que corresponda a esa persona que es la usufructuaria. Pues bien, eso diríamos que es parte del patrimonio de esa persona. Esa persona goza de un usufructo, tiene un derecho sobre un bien y además ese usufructo es valorable. Así es como espero que hayáis entendido mejor estos párrafos. Esto es bien porque se goza de la protección, del reconocimiento o aprobación del ordenamiento jurídico, o porque gocen de la apariencia de tal aprobación, o porque concurra ausencia de desaprobación. Pues bien, una vez que hemos visto los elementos de o sea, la definición del patrimonio, perdón, vamos a ver los elementos de la estafa y los vamos a desgranar. De su definición, de la definición que antes os expliqué, o más bien os narré, explicarlo lo voy a hacer ahora, se pueden extraer los siguientes elementos que lo definen. La estafa tiene por un lado el engaño, por otro lado tiene el error, por otro lado tiene el acto de disposición patrimonial, por otro lado tiene el perjuicio, tiene un ánimo de lucro, el nexo causal y las demás exigencias típicas de la imputación objetiva, el dolo y la consumación, que también lo veremos, ¿no? Entonces, una vez visto que estos son los elementos de la estafa, ahora os lo voy a explicar uno por uno para que veáis cuándo se dan y cuándo son elementos dignos de ver que hay un acto típico
penalmente. En cuanto al engaño, el engaño típico del delito de estafa es la falta de verdad o inveracidad, pero no como incongruencia entre lo que se piensa y lo que se dice, sino como incongruencia entre la realidad y lo que expresa el autor. La exigencia de que el engaño sea bastante para inducir al error y a la vez el inductor del acto de disposición patrimonial pone de relieve la necesidad de que la conducta vaya acompañada de un ardid, una maquinación o una maniobra fraudulenta que reúna estas características de susceptibilidad de producir dichos resultados. O sea, error y acto de disposición. El engaño es el que tiene que ser bastante para inducir a un error y que ese error lleve a un acto de disposición. Ahora después veremos lo que es el nexo causal, ¿no? Cómo uno lleva a otro. Se está exigiendo, pues, algo parecido a una puesta en escena que en ocasiones equivale a lo que la jurisprudencia llama acción concluyente. Es decir, cuando el autor se comporta según determinados usos sociales y comerciales que implican una afirmación de ciertas circunstancias. Por ejemplo, la estafa en el hospedaje, quien se presenta en un hotel para usar sus instalaciones, dado que este comportamiento implica comercial y socialmente afirmar el propósito y las posibilidades de satisfacer los gastos. Y finalmente, a lo mejor no los hago, ¿no? Ha de tratarse de un engaño precedente o concurrente, es decir, tiene que ser anterior al acto de disposición, que caracteriza el delito de estafa frente a otras infracciones patrimoniales o los meros incumplimientos contractuales que puedan dirimirse en la jurisdicción civil. Aquí está la clave de bóveda de este tipo delictivo o esa fina línea, porque muchas querellas que se presentan ante los tribunales por estafa podrían subsumirse perfectamente a una demanda civil de reclamación de cumplir una prestación que no se ha prestado y por lo tanto verse resarcido por daños y perjuicios, además del cumplimiento de dicha prestación. Por eso el engaño ha de ser precedente. Si es posterior, no estamos ante un tipo delictivo de los que estamos hablando. Se ha llegado a entender que el autor de una estafa lesiona un deber de respeto de la organización de la eventual víctima cuando le presenta una situación de hecho que induce a dicho sujeto pasivo a obtener falsas conclusiones. Así, en los casos en que se propone invertir en su negocio, le corresponde al actor ofrecer información veraz sobre sus elementos básicos, pues por la posición que ocupa en relación, será el único que dispone de esta información que no es normativamente accesible al sujeto pasivo. O sea, ante cualquier negocio hay que prestar toda la información que no es accesible a la parte que va a poder invertir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este tipo de ejemplo, ¿no? No estoy citando, las tenía aquí porque todos los preceptos que estoy diciendo, sí os estoy citando los códigos, pero no estoy citando la jurisprudencia que lo avala. Esto, por ejemplo, es del Tribunal Supremo del 10 de mayo de 2012. El engaño bastante se mide, en primer lugar, de modo objetivo, exigiendo que la maniobra defraudatoria revista de apariencia de serenidad y realidad suficiente para defraudar a personas de mediana perspicacia y diligencia. Adicionalmente, en la medida en que los delitos de estafa normalmente exigen por parte del sujeto pasivo cierta credulidad, confianza y buena fe, el módulo objetivo anterior queda completado con un módulo subjetivo, que determine la idoneidad del engaño también en función de las condiciones personales del sujeto pasivo. Así lo dijo la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2006. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de julio de 2011. Se admite la utilización de cierto contenido de subjetividad en la valoración objetiva del comportamiento, con la idea de que no es posible extraer el significado objetivo del comportamiento sin conocer la representación de quien actúa. En el tipo de la estafa, esos conocimientos del sujeto devienen fundamentales. Así, si conoce la debilidad de la víctima y su escaso nivel de instrucción, engaños que en términos de normalidad social
resultarían objetivamente inidóneos. Sin embargo, en atención a la situación del caso concreto, aprovechada por el autor, el delito de estafa no puede ser excluido. Por ello, han terminado por imponerse lo que se ha llamado el módulo objetivo-subjetivo, que en realidad es preponderantemente subjetivo. Todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que hay que atenerse y atender a las circunstancias de la persona a la que se engaña, de cuáles son sus circunstancias sociales, psicológicas, culturales. Esto es lo que quiere decir todo esto que acabo de expresar. Pues bien, hemos visto el engaño, y el engaño, como dice su definición, tiene que inducir al error. Ese error es lo que vamos a ver ahora. El error es un conocimiento viciado, es decir, lo que te ha transmitido a través del engaño en ti ha producido un error. Es un conocimiento viciado de la realidad. Así lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de abril de 2012. El que exige el Código Penal ha de ser consecuencia de un engaño bastante. O sea, el error tiene que provenir de un engaño bastante. Y por otro lado, ha de ser el motivo por el cual el engañado realiza el acto de disposición patrimonial. A la inversa, el engaño ha de significar un incremento del riesgo que en toda persona tiene que incurrir en error. El error procede en suma de un engaño que supera el riesgo permitido, de un engaño que está por encima de lo socialmente aceptado y que es por ende jurídicamente desaprobado. Por lo cual, eh, esto es lo que quiere decir que el engaño tiene que estar por encima de lo que socialmente está aceptado. El que duda se encuentra en un estado de error debido a que el error que exige el delito de estafa no es una suerte de creencia inquebrantable, sino un error activo o error práctico que determina el acto de disposición. Error activo en el que se encuentra quien tiene dudas a consecuencia del engaño. O sea, el error, evidentemente ese engaño bastante te hace dudar. Por eso está activo. Evidentemente, si tú tuvieras fe cierta en eso, quizás no tendría esa desaprobación social, ¿no? Entonces, no hay delito de estafa cuando el error procede de la ignorancia absoluta del sujeto o de creencias previas adoptadas por él mismo, en cuyo caso el engaño no entraña riesgo típico alguno. Y bien, aquí entramos en otro de los puntos muy importantes. Todos son importantes. Es importante el engaño, es importante el error, porque todos son los que van a dar la tipicidad, ¿no? del delito. Pero el acto de disposición patrimonial, o sea, cuando uno saca de su patrimonio en beneficio de la persona que comete fraude o de un tercero, ¿no? Inducido por el engaño y a consecuencia del error, ha de darse un acto de disposición patrimonial. Como he dicho, el acto de disposición debe ser a consecuencia del engaño y del error. Esto es el nexo de causalidad que veremos después. Y tiene que aparecer como causa del perjuicio, lo que es lo mismo, el acto de disposición y el perjuicio han de ser concreción del incremento del riesgo por encima de lo permitido que representa el engaño. El acto de disposición puede consistir tanto en hacer entrega de algo o gravar una cosa. Por ejemplo, afectación de un inmueble a la garantía del pago de una deuda o prestar un servicio. O sea, no simplemente conlleva dar tanto dinero a un sitio, sino a lo mejor dar tu garantía personal para un préstamo. Es todo lo que conlleve un desplazamiento patrimonial. Tanto por eso es importante que, claro, las personas a lo mejor entienden globalmente que un desplazamiento patrimonial es transferir dinero, pero no, como hemos visto en las definiciones antes de patrimonio, el desplazamiento patrimonial puede ser también trasladar un derecho que yo tengo, que es como hemos visto el usufructo o cualquier otro tipo de cuestiones, o prestar un servicio. Lo mismo prestas un servicio como profesional, te llevan a un engaño bastante para prestar tus servicios, como aquí está el ejemplo de un médico, y tú prestas tu servicio y después no te lo van a pagar, ¿no? Pues ese servicio médico es un acto de disposición patrimonial porque implica la realización de un comportamiento con valor económico, porque esa consulta o esa intervención médica tiene un dinero y como he dicho antes, como tiene que ser el engaño precedente, tú ya
has engañado a ese doctor con tu voluntad previa de que sabías que no ibas a pagarle. Con lo cual, fijarse, esa delgada línea, vuelvo a repetirlo, en la que se mueve dependiendo de cuándo fuera la voluntad de engañar o la voluntad defraudatoria, si es previa, hay delito, si no, no. O sea, ahí se ve esa delgada línea entre las obligaciones y los contratos y la tipicidad penal, ¿no? Creo, y esto es un inciso, no es que creo que es interesante hacer estas consideraciones. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos de la vida se ve la estafa o la podemos tener cerca. Y aunque mi ponencia de hoy verse sobre las estafas inmobiliarias, es interesante porque al fin y al cabo la estafa inmobiliaria reúne todos estos requisitos, porque el tipo genérico es digamos, la base sobre la que se construyen los tipos específicos y así pues entendéis un poco mejor lo que es la estafa en términos generales y ahora después pues entraremos en lo que es la estafa inmobiliaria. Perjuicio propio o de tercero, una vez hecha la consideración que acabo de hacer. Por perjuicio debe entenderse disminución del patrimonio del engañado o de un tercero y debe ser realización del riesgo creado por el engaño. El engañado aparece exclusivamente como sujeto pasivo de la acción, pero no necesariamente como sujeto pasivo del delito, con las implicaciones que ello supone a nivel procesal. La definición del delito de estafa permite que el sujeto engañado y que realiza el acto de disposición sea distinto de aquel que queda en definitiva perjudicado por tal acto. El perjuicio se determina tras una comparación de la situación del patrimonio antes y después del acto de disposición determinado por el error. O sea, como vemos aquí, el perjuicio puede ser en perjuicio propio de la persona que es engañada por el defraudador o incluso puede darse un perjuicio a un tercero, como acabo de explicar. Esto es lo que he querido decir con este párrafo que acabo de explicar. Y aquí hay una consideración que para poner un ejemplo, ¿no? Cuando las cantidades dinerarias entregadas para la construcción a los promotores de vivienda no se destinen a la construcción de la vivienda comprometida con los adquirientes, puede apreciarse un delito de estafa si concurren los elementos del tipo, que son estos que estoy explicando, aplicándose el tipo básico o en su caso el artículo 250.1, que habla de los delitos agravados. Nosotros después veremos el 251. Pues bien, una vez visto el perjuicio propio o de un tercero, vamos a ver el ánimo de lucro, porque la persona que realiza el acto defraudatorio, que puede ser imputado o investigado a día de hoy por delito de estafa, tiene que tener un ánimo de lucro. Entonces, constituye un elemento subjetivo del tipo injusto exigido expresamente por la ley y se entiende por ánimo de lucro aquel que busca una ventaja patrimonial. La jurisprudencia lo entiende normalmente en un sentido muy amplio, como cualquier utilidad, goce, ventaja o provecho. O sea, no solo tiene que perseguir un beneficio económico, como hemos visto, a lo mejor es el beneficio ese de recibir un tratamiento médico y no pagarlo. El ánimo de lucro en el delito de estafa no requiere que el autor persiga su propio y definitivo enriquecimiento. Ya os lo acabo de explicar. Por el contrario, también es apreciable cuando la ventaja patrimonial antijurídica se persigue para beneficiar a otro posteriormente. Hay muchos ejemplos, siguiendo la línea esta del servicio médico, a lo mejor tú lo contratas para que la intervención sea para tus mujeres, eso beneficiará a otros. Pero también después que vamos a entrar, no quiero tampoco extenderme más. Después vamos a entrar en la simulación y también así se puede beneficiar a otras personas, ¿no? Entonces, una vez visto estas consideraciones del ánimo de lucro, hay que finalizar diciendo que el enriquecimiento no es un elemento típico de la estafa y por consiguiente la estafa no queda definida como un delito de enriquecimiento. O sea, lo que
determina la estafa no es el enriquecimiento, sino el ánimo de lucro. O sea, porque el lucro en la estafa, al igual que en los delitos de apoderamiento, es un elemento intencional. No se deduce del tipo penal de estafa la exigencia de un lucro real del sujeto activo correlativo al prejuicio sufrido por el sujeto pasivo. Esto así dicho de esta manera, como una batería de conceptos, os puede sonar raro, pero yo os lo explico más detenidamente y con una concreción mayor. Entiendo que para los que no son conocedores del mundo jurídico y menos del penal, lo que sería la tentativa, aquí no estaríamos ante una tentativa o ante una consumación directa de lo que es un enriquecimiento, sino que aquí, con el solo hecho de tener ese ánimo de lucrarse, aunque finalmente no se haya enriquecido, ya hay tipicidad para poder investigar este tipo de delitos. Pues bien, como ya lo he nombrado anteriormente durante la exposición, aquí traigo lo que es el nexo causal e imputación objetiva. O sea, tiene que haber una línea que se vayan cumpliendo todos los requisitos o todos los elementos que he nombrado y uno tiene que venir y ser causa del otro. Esa es la manera, digamos, coloquial o para que lo comprendáis mejor de lo que ahora mismo os voy a explicar. La doctrina y la jurisprudencia han exigido, entre los distintos elementos típicos del delito de estafa, una relación de causalidad, de modo que el error sea consecuencia del engaño, el acto de disposición patrimonial sea consecuencia del error y el perjuicio consecuencia del acto de disposición. Hoy esta tesis sigue siendo válida y resulta evidente en la propia ley, ya que se define expresamente el engaño como aquel bastante para producir error y como aquel que induce a realizar un acto de disposición patrimonial. Así empecé con la definición y la definición se ve al leerla, te va dando como si fuera cuando se ponen las fichas de dominó y le das para que se caigan todas, que una viene siendo causa de la otra, ¿no? En la propia definición te la ponen en orden para que veas que tiene que darse una tras la otra y la otra venir siendo causa de la anterior. El precepto recoge solamente este primer requisito de la imputación objetiva del perjuicio al engaño y ello no empece, sin embargo, a la necesidad del cumplimiento del resto de elementos de la imputación objetiva, o sea, de todos los elementos que hemos hablado. Y así el perjuicio es imputable a la conducta de engaño no solo cuando exista el nexo causal, primer requisito de la imputación objetiva, sino cuando además la conducta signifique creación o incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado y el perjuicio sea la realización precisamente del riesgo íncito en el engaño. Lo que ocurre es que en la práctica, cuando el riesgo no se realiza en el resultado, por ejemplo, quien da limosna no por el engaño del mendigo, sino por compasión, o cuando el engaño no entra en creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. O sea, quien sin tener deberes de ser explícito oculta circunstancias no agradables del objeto que vende y se afirma que el engaño no es causa del perjuicio. O sea, hay veces que se obvia por voluntad propia y entonces no estaríamos ante esta necesidad de nexo causal que estamos hablando. Y ahora, como bien decían, y los otros elementos, y hablé del dolo y de la consumación. El dolo en derecho, digamos que exige conciencia y voluntad de engañar a otros. O sea, la persona cuando ejercita este acto defraudatorio, cuando quiere defraudar a otro, tiene que tener conciencia de que lo va a defraudar y tiene voluntad de engañarlo, produciéndole un perjuicio patrimonial a él mismo o a una tercera persona. No habría dolo, por ejemplo, si el autor no es consciente del engaño, o sea, si la persona que va a defraudar no tiene intención, no tiene voluntad, pues no hay dolo. El engaño ha de ser precedente, como ya he dicho, o al menos concurrente al momento en que tal acto tiene lugar. El denominado, esto es tecnicismo, el dolo subsequent o sobrevenido, no que quiere decir que es en el momento de darse el caso o posterior, no origina delito de estafa, así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 7 del 7 de febrero de 2018 y el auto del Tribunal Supremo del 15 de febrero de 2018. Adicionalmente, se ha discutido la relación entre el Código
Penal, el artículo 248 del Código Penal, y el Código Civil en su artículo 1269. Y consideramos que los dos preceptos no son incompatibles ni excluyentes, sino que el Código Civil en el artículo 1269 queda circunscrito a la responsabilidad civil derivada del delito, permitiendo, cuando concurran los requisitos para ello, la nulidad de los contratos que se hayan celebrado por haber mediado engaño bastante del sujeto activo del delito de estafa. Ahora me paro para hacerlo más cercano. Lo que quiere decir aquí es que el Código Civil, en su artículo 1269, habla del dolo a la hora de contratar, ¿no? De esta mala fe, ¿no? De este querer contratar haciendo un engaño. Y lo habla para el ámbito civil, que esos contratos pues devienen nulos, ¿no? Por mediar este dolo. Entonces, habla de eso, ¿no? De los contratos que civilmente ha mediado dolo, pero después de la consecuente penalidad que puede tener ese mismo hecho. O sea que van de la mano, y por eso cuando se interponen este tipo de acciones se queda reservada la acción para la responsabilidad civil para reclamarla, ¿no? Y bien, eh, en cuanto a la consumación, la jurisprudencia viene sosteniendo que el delito de estafa se consuma cuando se ha producido el desplazamiento patrimonial. O sea, hasta que no hay un desplazamiento patrimonial, no se ha consumado el delito, a causa del acto de disposición con una consiguiente perjuicio. Así lo dice en la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de diciembre de 2013 y el auto del Tribunal Supremo del 14 de julio del 2016. Dada la configuración del delito de estafa, en la práctica es muy empleado el acuerdo del Tribunal Supremo sobre el principio de ubicuidad, en virtud del cual se entiende que el delito de estafa se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. Así lo establece el acuerdo del Tribunal Supremo en el Pleno no jurisdiccional del 3 de febrero de 2005. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, esto es una teoría doctrinal que habla del iter crimini, o lo que es el camino del crimen, ¿no? Y establece que en cualquier jurisdicción, o sea, en cualquier juzgado donde se haya realizado algún elemento de este tipo delictivo, pues podrá conocer sobre este delito. Y será el primero donde se haya interpuesto una denuncia, donde se haya interpuesto una querella, el que se declare competente para instruir la causa. Pues bien, ya parece mentira, pero ya hemos terminado con lo que es la estafa genérica. Y con vuestro permiso voy a beber un poco de agua porque me he hartado aquí de hablar. Y me ha entrado un poco de sed, y para poder seguir he bebido con vuestro permiso. Pues bien, las estafas específicas, que es la que nos trae hoy a este directo, es las estafas inmobiliarias, ¿no? Y, y las estafas inmobiliarias, pues el artículo 251 las recoge como las estafas impropias y habla de enajenar, gravar o arrendar sin facultad de disposición, ocultar un gravamen o gravar o enajenar la cosa ya vendida, o otorgar un contrato simulado en perjuicio de otro. En cualquiera de los tres supuestos se impone una pena de prisión de 1 a 4 años. Pues bien, vamos a ver estos tres tipos, que uno me corresponde al 251.1, el otro al 251.2 y el otro al 251.3 del Código Penal. Vamos a ver los tres tipos de manera detallada. En cuanto a las cuestiones previas que tenemos que tener en estos tres tipos de delitos, aunque no es una cuestión pacífica, cuando los hechos sean subsumibles en las que llamamos estafas específicas y a la vez en las denominadas estafas agravadas, las del 250, nos encontraremos en un concurso de normas a resolver por el principio de alternatividad, que obliga a aplicar el precepto que prevea mayor pena. O sea, cuando estemos en una causa en la cual podamos
incardinar, o sea, meter, por un lado, hablando coloquialmente, ¿no? O por el 250 o por el 251, la grabada del 250 o la estafa específica, pues estaremos al precepto que para ese asunto prevea mayor pena. Así lo estableció la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de noviembre de 2010 y 30 de enero de 2018. No obstante, en ocasiones los tribunales han atendido a los principios de especialidad, no ya solo a la que prevea mayor pena, sino a cuál delito está tipificado más específicamente para esos hechos que tienen objeto de la instrucción y del enjuiciamiento. Así lo ha recogido la Audiencia Provincial de Málaga el 20 de marzo de 2017. Si bien en la estafa común existe un límite cuantitativo, 400 euros, que lo vimos antes, para diferenciar el delito menos grave del leve, viene recogido en el artículo 249, sorprende advertir que no ocurre aquí lo mismo. En las estafas específicas no ocurre este mínimo de 400 euros, de modo que estaríamos ante un delito menos grave y no leve, aunque el perjuicio sea inferior a esa cantidad. En cuanto a la comisión por omisión, tiene particular importancia la cuestión de que se ha invocado en ocasiones como ejemplo su admisión en esta estafa. Y es evidente que las llamadas estafas específicas, que son las que nos traen aquí al estudio hoy, se puede imaginar comportamientos que consistan tanto en una actividad, o sea, quien manifiesta que la cosa está libre cuando en realidad está grabada, como en un no hacer. Por eso en estos supuestos sí hay una comisión por omisión, cuando hay un no hacer. Es decir, no manifestar al adquirente la situación real de la cosa. Es decir, alguien que va a vender una propiedad y no le dice la realidad de esa propiedad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Así, la jurisprudencia sobre el ocultamiento de carga sobre la cosa advierte que comprende tanto un comportamiento omisivo del vendedor, no transmitiendo al comprador la información normativamente pertinente sobre la existencia de la carga, como una conducta activa, afirmando falsamente que la carga está cancelada. O sea, hay tanto omisión como conducta activa. Y es sujeto activo aquel vendedor que infrinja su deber de veracidad al ocultar información relevante para la decisión del comprobador. La existencia de una controversia que afecta a una finca y el vendedor no la transmite, no la cuenta. Aquí estamos ante una comisión por omisión porque tú lo sabes, que esa finca tiene algún tipo de problema o algún tipo de vicio y no lo transmites, con lo cual estás cometiendo por omisión este tipo de delito. Es criterio jurisprudencial consolidado aquel que constituye al vendedor como garante respecto del no surgimiento de una falsa representación en el comprador relativo a la ausencia de gravámenes sobre la cosa. O sea, que la persona que compre no tenga una falsa creencia de que ese inmueble, esa finca, está todo correcto y está bien, y es el vendedor el garante de esa situación. Por eso, si es el garante, si es el que tiene que garantizarle al comprador todas estas circunstancias y se lo calla, pues está cometiendo por omito y callo, ¿no? Así lo dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de abril de 2012 y la Audiencia Provincial de Madrid en el auto del 22 de marzo de 2018. Si el delito de estafa específica es de conducta tasada, la omisión tendrá una relevancia residual, relevante cuando la creación de riesgo que se produzca con la omisión no esté tolerada por el ordenamiento jurídico, es decir, no sea un riesgo permitido. Para ello habrá que examinar el cumplimiento de los deberes de autoprotección que afecten a la víctima y los deberes específicos de información que pesen sobre el omitente. Es decir, ahora como lo veremos ahora, los tipos que vamos a ver en cuanto a las estafas inmobiliarias, algunos establecen conductas tasadas, pero para los que no, es cierto que el propio comprador tiene unos deberes de autoprotección, tiene que cerciorarse, tiene que ir a mirar cómo está esa nota en el registro, todas esas cuestiones son deberes de autoprotección, pero también hay unos deberes específicos de información que no puede omitir el vendedor. Esto es lo que me ha adelantado y os he hablado del deber de consultar en el registro. Afirma la doctrina en ocasiones que no hay engaño si la víctima pudo haber comprobado el fraude, consultando en el registro correspondiente y que por ello no cabe hablar de estos casos de estafa. Sin embargo, la jurisprudencia
no abona una interpretación tan injustamente dura como la víctima y tan permisiva con el defraudador. El Tribunal Supremo señala que adoptar la tesis de que no hay estafa cuando el comprador o consumidor no consulta en el registro, estaríamos vaciando de contenido el artículo 251. Esto lo establece en la sentencia del Tribunal Supremo 26 de abril de 2012. En contra a esto, en la Audiencia Provincial de Cantabria, en su auto 28 de mayo de 2015, establece lo contrario. Y este precepto se refiere a datos que tienen que estar en el registro: titularidad, facultad de disposición de carga, y el delito descrito en el tipo no lo restringe a los casos en que no estuviesen efectivamente registrados. ¿Qué quiere decir esto? Una vez ya explicado esto de manera doctrinal, dice que es cierto que la persona tiene la obligación de ir al registro a ver cómo está, pero todo aquello que no sea obligatorio de estar inscrito y no lo haya informado el vendedor, estaríamos ante una comisión por omisión. Pues bien, entramos ya de lleno en el 251.1, que es enajenar, gravar o arrendar sin facultad de disposición. O sea, aquella persona que enajena, grava o arrienda sin tener facultad de disposición sobre el bien. Y bien, pues la capacidad de disponer afecta no solo a los bienes inmuebles, sino también a los bienes muebles. La casuística de enajenación de bienes con engaño es inmensa, siendo objeto de preocupación la cuestión de cómo deben entenderse los términos facultad de disposición, enajenación, gravamen o arrendamiento. En cualquier caso, el tipo subjetivo exige que el sujeto conozca que efectivamente carece de las facultades que se atribuye sobre la base de las cuales dispone el bien que se trate. Así lo establece la Audiencia Provincial de Málaga el 20 de marzo de 2017. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tú sepas que no tienes la propiedad del bien, tú no eres propietario, ni tienes ningún poder, ni ningún documento que te habilite, ni nada, y arriendas un bien a un tercero sin tener capacidad de disponer sobre él, porque no tiene ningún derecho que te asista sobre el mismo bien. Pues aquí es a lo que estamos, ¿no? Esto es lo que quiere decir esto. Pues hablando concretamente de la facultad de disposición, una correcta interpretación de la facultad de disposición a que se refiere el tipo delictivo exige tener en cuenta que el derecho civil admite la validez de la compraventa de cosas ajenas, así como la validez de la doble venta. O sea, en el Código Civil tenemos recogido cuando hay una compraventa de una cosa ajena y la validez de la doble venta. Pero la facultad de disposición es algo más que la simple facultad de enajenar o vender, como lo demuestra el propio precepto, y considera como tal la acción de gravar o arrendar. El precepto se refiere a quien enajena, grava o arrienda, atribuyéndose falsamente facultades para ello, como he dicho anteriormente, porque nunca las tuvo o porque ya las ha ejercitado. Es decir, quien enajena, grava o arrienda un bien mueble o inmueble cuando nunca tuvo facultades para ello, o enajena, grava o arrienda por segunda vez, ocultando la anterior enajenación, gravamen o arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que o nunca tuvo derecho sobre el bien, o habiéndolos tenido, ya los ha transmitido, o sea, ya ha vendido ese inmueble, ya no es suyo el inmueble y vuelve a vendérselo a otra tercera persona, por poneros un ejemplo, ¿no? Enajenar sin facultad de disposición. A nuestro juicio, la expresión gramatical de enajenación impone unos límites que deben ser respetados, de modo que el comportamiento equivale a transmitir la propiedad o el dominio sobre un bien. Hoy ya no se exige únicamente el fingimiento de propiedad, sino la concurrencia del engaño propio del delito de estafa, que puede realizarse tanto cuando el defraudador se finge dueño de la cosa, cuando dice que es el propietario y no lo es, como cuando realiza otros comportamientos engañosos. Por tanto, pueden incluirse tanto los supuestos de quien ha enajenado entregando la cosa al primer comprador y con posterioridad realiza una segunda venta, como a quien ha enajenado sin tradición, o sea, sin entrega de la cosa, y fingiéndose dueño de la cosa la vende a un segundo comprador. Esos dos ejemplos, si no os ha quedado claro, me lo preguntáis y al final de esta disertación os lo explico, pero bueno, queda claro que es
la persona a quien ha enajenado entregando la cosa al primer comprador y ya está en posesión del primer comprador. Y después hace una segunda venta como quien ha enajenado sin entregársela a ese primer comprador y fingiéndose dueño de la cosa, aunque no lo haya entregado, la vende a un segundo comprador. Espero que así os haya quedado más claro. ¿Quién es el perjudicado en un supuesto de una doble venta? Estos son importantes, estas precisiones que vamos a hacer ahora, porque como además aquí está, digamos, el eje o el núcleo central de los problemas que mayormente se producen en el ámbito inmobiliario, pues es importante que lo veamos con detenimiento. La determinación del perjudicado depende exclusivamente de lo dispuesto en el Código Civil, que establece que si una misma cosa se ha vendido a diferentes compradores, la propiedad se transfiere a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si es mueble. Y si es inmueble, la propiedad pertenece al adquirente que antes la haya inscrito en el registro. Cuando no haya inscripción, si no la ha inscrito en el registro, esa primera persona que lo ha vendido, pertenece la propiedad a quienes de buena fe sea el primero en tomar la posesión del inmueble, quien primero disfrute del inmueble. Y faltando esta, o sea, quien presente el título de fecha más antigua, o sea, quien haya sido el comprador más antiguo, pero siempre que haya buena fe. Cuando el vendedor y un adquirente de mala fe, que puede ser el segundo, normalmente suele ser el segundo, se unen en connivencia para estafar a otro de los compradores, de modo que el adquirente de mala fe inscribe inmediatamente en el registro, o sea, tú la compras, o sea, tú vendes la casa, esa persona que la ha comprado no la inscribe en el registro, la vendes por segunda venta y te pones de acuerdo con esa segunda persona para que vaya corriendo al registro y la inscriba. Esa inscripción es de mala fe. En ese caso, sin duda alguna, el adquiriente de buena fe, con independencia de que la ley hipotecaria únicamente proteja a quien inscriben de buena fe. La razón de esta protección ha de encontrarse en el hecho de que el primer comprador de buena fe ha de enfrentarse a la presunción de buena fe de la inscripción registral. O sea, el que ha inscrito en el registro con mala fe, con connivencia con el vendedor, que se ha puesto de acuerdo con el vendedor, lo ha inscrito y esa persona tiene una presunción de buena fe, porque se presume la buena fe de la inscripción registral. Y tiene que vencer el primer comprador ante esta presunción. Y esto es lo que quiere decir este párrafo, ¿no? La presunción de buena fe de la inscripción registral y en las dificultades que tiene para probar su situación y el derecho de la indemnidad. Pues bien, en cuanto a gravar o arrendar sin facultad de disposición. El gravamen a que se refiere el precepto se viene entendiendo en un sentido cada vez más amplio, no limitado a los derechos reales de garantía únicamente. Así, la jurisprudencia ha ampliado notablemente el concepto de carga o gravamen, incluyendo no solo los derechos reales de prenda o hipoteca o la emisión de obligaciones hipotecarias, sino también otros gravámenes como son la anotación preventiva, el embargo judicial, la prohibición de enajenar, el usufructo, las garantías de carácter personal u obligación de transmitir, la promesa de no enajenar, la opción de compra, las condiciones resolutorias, la reserva de uso escolar, la antícresis, el secuestro y las prohibiciones de enajenar y cualquier gravamen que pudiera pesar sobre la finca, afectando de forma indirecta su valor de mercado. Por arrendar hay que entender el hecho de obligarse a dar otro goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio. Parece que el precepto abarca el caso del arrendatario que sin facultad para ello subarrienda el inmueble porque el subarriendo es una forma de arrendamiento y el arrendatario se atribuye falsamente facultades de subarriendo que no tiene permitida. O sea, subarrienda una cosa que no tiene permitida hacerlo. Pues bien, una vez visto el 251.1, que conlleva el enajenar, gravar o arrendar sin facultad de disposición, vamos a ver el 251.2, que es ocultar un gravamen o gravar la cosa ya vendida. Digamos que aquí es donde nos encontramos en el núcleo de este tipo delictivo y cuando hablamos de disposición con engaño, la expresión
disposición es más amplia que la enajenación, incluyendo todos los supuestos de enajenación más aquellos otros que impliquen la actuación sobre el bien, aunque no se transmita la propiedad, sin respeto de las limitaciones que el respeto impone el gravamen. Por ejemplo, un nuevo gravamen ocultando el anterior, o sea, volver a hacer una rehipotecar o cualquier tipo de gravamen que ya estuviera anteriormente la finca establecida. Por lo que se refiere a la disposición de un bien como libre, sabiendo que estaba grabado, no solo incluye la enajenación, sino también la entrega o el gravamen. De este modo, se condenó por este delito por haber grabado una cosa previamente ya grabada. Lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre del año 83. Gravamen de cosa ajena, cuando grabamos una cosa ajena, y la doble venta. Este precepto se refiere a los casos de doble venta cuando la primera venta no se ha consumado por la ausencia de entrega. Es decir, se ha hecho un contrato de compraventa, pero no se ha entregado a la otra parte la disposición del inmueble. Así lo recoge el Tribunal Supremo el 2 de febrero de 2016. Cuando, por el contrario, en la venta anterior ha habido una traditio, o sea, una entrega de la cosa, y ha habido una transmisión de la propiedad de la cosa, el supuesto de encuadrarse en la enajenación sin facultad de disposición. No obstante, la cuestión carece de trascendencia práctica por la identidad de la pena entre el primer y el segundo supuesto. Los elementos típicos, lo que se da claro en la doble venta son que primero hay una primera enajenación, o sea, primero hay una venta, y después, sobre esa misma cosa ya enajenada, haya existido una segunda enajenación, o sea, una segunda venta, antes de la definitiva transmisión al adquirente. O sea, antes de que el primero que la ha comprado se encuentre con relación a la cosa adquirida en una posición jurídica tal que el anterior titular ya no esté capacitado para realizar un nuevo acto de disposición en favor de tercero. O sea, es decir, si uno vende una finca a una persona, ya la ha entregado y ya está la otra persona haciendo todas las capacidades que le otorga el dominio pleno sobre ella, pues ya no tiene facultad tú para volvérsela a vender a otra persona, con lo cual este delito se incardina en ese momento en el cual todavía el que enajenó por primera vez está en facultad de hacer una segunda venta. Y todo esto, el último requisito tiene que ser en perjuicio de otro, que puede ser normalmente es el primer adquiriente o también el segundo, según quien sea, en definitiva, el que se quede con la titularidad de la cosa doblemente enajenada en virtud de los dispuestos en el Código Civil en el artículo 1473, como antes ya especifiqué, ¿no? De cómo hay que hacer, cómo se establece en el caso de la doble venta, quién es el que tiene la capacidad de poseerlo de buena fe, según haya presentado antes en el registro. Si no lo ha registrado, la buena fe que hemos hablado anteriormente, el poseedor que ha registrado con buena fe primero, si no hay ese registro, el que tenga el título con más antigüedad y esas cuestiones que hemos podido ver con anterioridad. Gravamen de la cosa ajena y la doble venta. En cuanto al último requisito de los que hemos visto con anterioridad, hemos visto el punto número 1, que es en la primera enajenación, que ahí tiene que haber una segunda enajenación y que ha de darse un perjuicio. Como cuarto y último requisito, vemos el dolo, o sea, la voluntad de engañar, la voluntad de quererlo hacer con daño, ¿no? De querer hacer un menoscabo. Consistente en este caso en haber actuado el acusado en tal hecho con conocimiento de la existencia de esas dos enajenaciones sucesivas sobre la misma cosa y el mencionado perjuicio, ¿no? O sea, la combinación del carácter consensual del contrato de compraventa que se consuma con el mero consentimiento y de otra parte la exigencia de la entrega para la transmisión de la propiedad puede plantear problemas de interpretación de la estafa de la doble venta. El supuesto controvertido consiste en quien consuma un contrato de venta y antes de la entrega de las cosas, es decir, después de haber realizado la venta, pero conservando la propiedad, la enajena de nuevo a otra persona. Es el supuesto de enajenar dos o más veces sin exigir la norma que el autor se finja dueño. Esto no significa, sin embargo, que no se exija concurrencia de engaño y, en general, todos los requisitos que hemos visto
con anterioridad de la estafa, ¿no? De la estafa general, me refiero. Por eso os lo he traído aquí al inicio de esta disertación, para que podáis entender todos los requisitos que se exigen, además de los específicos, ¿no? La finalidad de la doble venta, su esencia, consiste en que el vendedor se obliga a entregar el mismo bien a dos compradores distintos, de modo que ambos pueden exigirle a aquel la entrega de la misma cosa vendida. Esto significa que en todos aquellos casos en que uno de los compradores no pueda exigirle la entrega de la cosa, no hay delito. Téngase en cuenta que no se trata solo de una causa de justificación, sino de una auténtica causa de atipicidad del delito. O sea, lo que queremos decir es que no todas las dobles ventas son delitos, sino es en el caso en que uno de los compradores no pueda por cualquier motivo exigirle la entrega de la cosa. O sea, hay veces que las personas hacen una doble venta porque hizo un contrato de compraventa, perdón, con, con una persona, esa persona no ha cumplido a lo mejor la otra parte de la prestación y bueno, pues por necesidad, por lo que sea, se ve, necesita, ahí tiene otro comprador y la realiza. Esto quiere decir que el primero no puede exigirle la entrega de la cosa, con lo cual si el primero no le puede exigir la entrega de la cosa por cualquier circunstancia, no hay un delito. Pues bien, es una causa de atipicidad. En cuanto a la resolución o desistimiento del contrato, es otra de las cuestiones que opera a la hora de que no haya delito, ¿no? O sea, es el caso, en primer lugar, cuando el vendedor resuelve el contrato porque el primer comprador ha incumplido, pues ya en el ejemplo que he puesto antes, todavía está vigente el contrato, pero es que ahora ya está incluso resuelto. De forma definitiva, la obligación está resuelta según el artículo 1504 y 1505 del Código Civil y transmite el mismo bien a otra persona. Esta actitud no supone doble venta porque el primer comprador ya no puede exigirle al vendedor el cumplimiento del contrato. Aquí no estamos ni siquiera en doble venta, aquí hay una venta nada más porque el contrato primero está resuelto. Y de igual forma, cuando el vendedor se ha reservado el derecho a desistir del contrato, no habrá doble venta mientras no se extinga el derecho de desistimiento, ¿no? En cuanto a los contratos que tienen una asunción de obligación alternativa o facultativa, tampoco estaríamos ante una doble venta, porque cuando hay casos de asunción de una obligación alternativa por parte del vendedor, artículo 1132.1 del Código Civil, o de una obligación facultativa, esto es, si uno de los contratos de compraventa del vendedor se ha obligado a entregar una cosa u otra a su elección, obligación alternativa, y en el otro se obliga a entregar una de las dos, no estaremos ante un supuesto de doble venta, porque el primer comprador no puede exigir la entrega de la segunda cosa entregada. El primer comprador, al haber una obligación alternativa o facultativa, el primer comprador solo puede exigirle la entrega de una de las dos cosas, o una u otra, pero no una de ellas concreto. No, al haber obligación alternativa o facultativa, no te exige un bien en concreto, por lo que podría mantenerse que no hay identidad del objeto de la compraventa. Cuando concluyendo ya o cuando hay una cláusula facultativa o de sustitución, sería el mismo caso cuando se concede al vendedor una cláusula facultativa o sustitución a lo que hemos hablado antes de entregar el inmueble o si así lo desea una determinada cantidad de dinero. O sea, es decir, antes podía elegir entre un bien u otro y ahora la cláusula facultativa de sustitución es un bien o dinero. Entonces el vendedor puede cumplir el primer contrato entregando la suma de dinero acordada como sustituida del bien vendido y el segundo entregando el propio bien. Con lo cual tampoco estaríamos ante una doble venta porque al primero se le entrega un dinero y se sigue cumpliendo y al segundo se le entrega el bien. Con lo cual tampoco estaríamos dentro del marco del delito de doble venta, ¿no? Y en cuanto a las arras penitenciales, cuando se producen pactos de arras penitenciales, se faculta a rescindir el contrato, por lo que tampoco en este caso se puede entender cumplido el tipo de la doble venta. Las arras penitenciales, al contrario que las confirmatorias o penales, facultan a las partes para desistir del contrato, allanándose al comprador a perderlas y el vendedor a devolverlas duplicadas. Para eliminar el tipo de delito, en este caso, el vendedor tiene que haber rescindido el primer contrato de compraventa en plazo antes de proceder a vender de nuevo la cosa.
Una facultad similar la concede con el Código Civil, en el artículo 1153, si se pacta que el deudor, o sea, el vendedor, pueda eximirse de cumplir la obligación entre las cosas, pagando una pena civil, pena de arrepentimiento. En ambos pactos se faculta al vendedor a vender de nuevo la cosa, de modo que la conducta sería atípica, no estaríamos ante un delito penal porque en ambos casos se permite volver a vender la cosa. O sea, siempre estamos viendo supuestos en los cuales no hay una doble venta y por eso os lo estoy detallando y me estoy parando en cada uno de ellos para que lo tengáis claro. O sea, que cuando se incluye este tipo de arras, eh, tampoco hay tipicidad. En ninguno de los dos casos puede el primer comprador exigir del vendedor la entrega de la cosa en cuanto se le ha concedido a este la facultad de rescindir el contrato, la obligación de entregar. El tipo no se comete porque está ausente el requisito fundamental de la doble venta, como es que ambos compradores puedan legítimamente exigir al vendedor la entrega de la misma cosa. Entonces, antes de entrar en la determinación del perjuicio y del perjudicado, voy a que os quede claro, que de todo lo que os he dicho, lo importante es que para que haya una doble venta, las dos personas, los dos compradores, tienen que tener derecho legítimo a exigir esa inmueble o esa finca que han comprado. Si no tienen derecho legítimo los dos, no hay delito. Para que os quede, es más amplio, pero es, digamos, la manera más resumida de explicar cuándo no hay delito de doble venta. Y en cuanto a la determinación del perjuicio y del perjudicado, partiendo del principio de que ambos compradores pueden exigir el cumplimiento del contrato celebrado, pero de que no pueden ser satisfechos ambos simultáneamente, el Código Civil establece las reglas para determinar a quién debe atribuirse la propiedad de la cosa vendida y quién debe ser el perjudicado con todas las consecuencias procesales que se derivan en cuanto al ejercicio de la acción penal en el proceso. Como ya os he dicho antes, lo que establece el Código Civil es que para las cosas muebles es quien antes tenga la posesión y para los inmuebles quien antes lo haya inscrito en el registro. Si no lo ha inscrito en el registro, es quien tenga el derecho con mayor antigüedad, quien haya hecho el contrato con mayor antigüedad, el contrato de compraventa. Y siempre el de buena fe, porque si hay un tercero que con posterioridad lo registra en connivencia con el vendedor con mala fe para perjudicar al primero que lo adquirió, será este adquirente de buena fe quien tenga prevalencia sobre el que lo ha hecho de mala fe. Pues bien, una vez visto, con esto hemos concluido el 251.2 de la doble venta y vamos a terminar con el 251.3, que es otorgar contrato simulado en perjuicio de otro. Este supuesto constituye, a nuestro juicio, también una modalidad específica de estafa, lo que significa la necesidad del cumplimiento de todos los requisitos que hemos hablado antes de genéricos, el engaño, el error, todo lo que hemos hablado y hemos desglosado, el desplazamiento patrimonial, el ánimo de lucro, todo lo que hemos hablado, pues necesita todos los requisitos y los propios de esta modalidad específica. El engaño es exigido por el tipo consistente en simular un contrato que produce un perjuicio en el patrimonio ajeno. No obstante, la particularidad reside en que el engaño no determina el perjuicio a través de un acto de disposición. Aquí no hay un acto de disposición, sino que es el mismo acto de disposición lo simulado o fingido en el contrato. Los elementos de este tipo penal son otorgar un contrato extendiendo un documento público-privado a través del que se pone en relieve un negocio jurídico sin existencia real alguna, simulación absoluta, o con una ocultación del contrato verdadero, simulación relativa. El resultado de la simulación debe ser un perjuicio patrimonial y debe concurrir dolo, que ya hemos visto lo que es, o sea, la voluntad de hacer daño, para que lo entendáis, la voluntad de querer hacerlo, de querer generar este perjuicio y hacerlo premeditadamente, la conciencia y la voluntad libre de la simulación realizada, de la que debe derivarse con toda claridad la existencia de un ánimo tendencial dirigido a causar el perjuicio patrimonial, que ahora lo veremos, que os lo explicaré con posterioridad.
Dicha infracción penal, contrato simulado o contrato con causa falsa, exige ordinariamente un acuerdo simulatorio en el que participan ambas partes. Así lo decretó la Audiencia Provincial de Madrid el 22 de julio de 2016. Requiere, por un lado, la consumación y, por otro lado, el perjuicio. El hecho se consuma no en el momento de perfeccionamiento del contrato simulado, sino en el momento en que se produce el perjuicio. La consumación requiere la producción de un perjuicio y no puede entenderse consumado el hecho con la sola firma del contrato. El perjuicio exigido en el precepto va referido tanto a la otra parte contratante como a cualquier persona ajena a la contratación. Sin embargo, algún autor entiende que carece de relevancia el caso en el que el perjudicado no sea un tercero, sino uno solo de los contratantes. Es decir, ahora os voy a poner un ejemplo, porque visto así en abstracto, puede resultar a chino mandarín para los que no son expertos en la materia. Primero, os voy a poner un ejemplo claro de contrato simulado para que lo entendáis. Y una vez visto eso, vemos por qué dice que tiene lógica que la penalidad es que perjudique a un tercero, no a las partes contratantes, porque en verdad las partes contratantes han hecho el contrato de manera simulada para perjudicar a dicho tercero, con lo cual que dicho contrato perjudique a una de las partes no será un perjuicio, ¿no? Digamos, lo entiende la doctrina como que se lo ha buscado el que ha hecho el contrato, ¿no? Es hacer un contrato, esto para que lo entendáis, es hacer un contrato que no es real, que es una simulación para perjudicar a un tercero. ¿Cuál es el caso más típico? Un contrato de compraventa entre dos partes. ¿Y qué fin tiene? Pues lo que se conoce comúnmente como el alzamiento de bienes antiguos, las insolvencias punibles, ¿no? Yo le digo, yo hago un contrato con fulanito de que le compro la casa por 120.000 euros y no hay transmisión de dinero, no hay transmisión de casa, la casa sigue teniendo la posesión. Yo tengo un contrato de compraventa, pero ni yo le he dado los 120.000 euros, no ha habido transmisión ni nada. Y al tercero, que a lo mejor quiere grabar el bien, porque esa persona, ese tercero es acreedor, tiene un crédito sobre esa persona porque le debe dinero por cualquier cuestión y quiere grabar esa finca para poder ejecutar algún título, por ejemplo, que tenga ejecutivo o cualquier cuestión, de poder hacer y venderla o hacerla líquida o quedársela en su propiedad, quiere que esa finca entre en el patrimonio de ese tercero, pues con eso ya no puede entrar porque ya es mía, porque he hecho un contrato de compraventa, es mía, pero ni yo he dado dinero ni nada. Sigue siendo en verdad de él, pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Ese contrato no responde a una realidad y estoy perjudicando a un tercero que quiere, por cualquier cuestión, obtener ese bien, porque le tiene un derecho que le asiste. Y esto que dice al final de que tiene que ser tercero, porque si yo ahora, por ejemplo, hago ese contrato de compraventa y ahora el inmueble no me lo dan o lo que sea, pues, como dijo el otro, ¿no? ¿Para qué te metes en eso, no? Por eso yo, que soy parte del contrato, no puedo considerarme perjudicado, porque yo he hecho ese contrato con otra persona para perjudicar a otra persona. ¿Cómo voy a ser yo ese perjudicado, no? Así lo entiende la doctrina. Pues bien, ya con esto hemos visto, aunque haya parecido rápido en esta hora y cuarto, de una manera muy breve y sucinta, lo que es la estafa y lo que son los tipos específicos del 251 con relativo a las estafas inmobiliarias. Y quedo a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda, sugerencia o cuestión que me queráis plantear. Y espero que haya sido de vuestro agrado esta presentación, que os haya sido de utilidad y, lo que os digo siempre, compartirla entre vuestros familiares, amigos y personas, porque además esto es una cuestión de máxima actualidad. Además, el tema inmobiliario, quien no ha hecho una compraventa con promotoras y más ahora con todo lo que se está moviendo, pues es algo de lo cual hay que estar al día. Y lo que sí os aconsejo de verdad, y no es porque yo sea agente de la propiedad inmobiliaria y además sea abogado, lo que sí os aconsejo, lo hagáis con quien lo hagáis, pero cuando hagáis una compraventa, que probablemente es la compraventa más importante de vuestras vidas,
la compraventa inmobiliaria, hacerlo con personas que estén preparadas, que estén cualificadas, porque hoy día venden este tipo de inmuebles, lo venden cualquiera, con todo mi respeto hacia cualquier tipo de persona, pero es que la responsabilidad que hay detrás de ello. Nosotros en el despacho vemos muchos asuntos penales por haber estado asesorados por personas que no son correctas. Y es muy importante estar asesorados por personas que os puedan guiar bien, que os puedan llevar por un buen camino hacia la compraventa más importante de vuestra vida, quizás. Es que es vuestro patrimonio. Es que si a lo mejor habéis decidido invertir en ladrillo, se puede invertir en cualquier otra cosa, pero es que os podéis ver inmersos en un asunto bastante desagradable, como son estos tipos delictivos penales, y no son pocos los casos que me han tenido que tocar defender a clientes míos porque se han visto inmersos en un asunto desagradable en el cual han estado mal asesorados y también me ha tocado defender los derechos de personas perjudicadas por este tipo de cuestiones. Y en la mayoría, mi experiencia me dice que ha sido por un mal asesoramiento. Entonces, esto estoy disertando aquí con vosotros, mientras por si tenéis alguna duda que me la podáis plantear o expresar por aquí. Y bueno, os doy muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para cualquier cuestión. Es que voy a quitar la pantalla completa para hablar con ustedes. Para despedirme, bueno, todavía no me voy a despedir del todo, pero para hablaros bien a vosotros. Lo que estaba diciendo, que es importante el tener una persona de confianza, lo digo, no tiene que ser nosotros desde nuestro despacho, hay magníficos compañeros abogados que pueden llevar el asunto, que son expertos en la materia, pero lo que quiero dar conciencia de que la sociedad se conciencie de que estas cuestiones deben estar asesoradas y deben estar planteadas por verdaderos profesionales de la materia, personas que de verdad tengan esa capacidad para redactar los contratos de forma que cumplan todas las garantías para las partes, porque cada compraventa es un mundo, cada operación es un mundo. Que sean capaces de asesorar en estas cuestiones pormenorizadas que hemos visto del registro de la propiedad. Personas que vean cualquier tipo de vicio. Hace poco he podido asesorar a un cliente nuestro y al final no ha llegado a realizar la compraventa. Al final no ha llegado a realizar la compraventa. Lo hemos preparado todo, la documental, hemos estudiado la finca, hemos estudiado todo y nos hemos dado cuenta desde el despacho y así se lo hemos asesorado con el informe que le hemos realizado de que lo que le iba a traer es más problemas y más perjuicios esa compraventa y más dolores de cabeza y quebraderos de cabeza que el goce o disfrute de la misma. Pero a lo mejor otras personas, por el mero hecho de la comisión y de cobrar esa compraventa, pues meten en berenjenales o en fregados, que fijarse, hasta penas de 4 años y no hemos visto los tipos agravados. Pero fijarse qué cuestión más desagradable verse en un asunto de estas características y verse investigado en una causa penal con todo lo que ello conlleva. Por eso os animo de verdad siempre a cualquier tema inmobiliario, estar asesorado por profesionales de primer nivel, de primer orden, y que hay muchísimos, y no hacen las cosas ni por vuestra cuenta, por ahorrarse un dinero, porque al final el dinero que te ahorras, lo que no van lágrimas van suspiros, ¿no? Y al final te alegras, ¿no? Te alegras porque nosotros muchas veces nos ha pasado de que nos han llegado clientes y cuando nos han estado narrando el caso hemos visto la comisión de a lo mejor la inmobiliaria que por una mala gestión o por un mal desarrollo de esa inmobiliaria se han visto inmiscuidos en este tipo de problemas y es que la comisión, bueno, la comisión con creces superaba los honorarios de un despacho de abogados de la barbaridad que le habían metido de honorarios.
Y después, incluso cuando ya han abonado esa cantidad de honorarios a la inmobiliaria, ven los honorarios del despacho pues como un lastre, ¿no? Porque claro, dices, después de lo que he pagado esto, me mete... Y no te das cuenta que somos los profesionales del derecho los que estamos velando por tu tranquilidad, los que estamos velando por solucionar tu problema. O sea, que realmente debería ser esos honorarios los que menos problemas te debería de dar. Ya la dificultad económica o que de eso se habla, que uno tenga para afrontar esos honorarios es otra cosa, pero es el darle valor a esos honorarios de una persona que te está solucionando un problema que a lo mejor te has visto inmerso en otra, a la cual le has abonado algo infinitamente superior. O sea, fijarse la paradoja. La paradoja no es una cuestión baladí, ¿eh? La paradoja vemos un poco incluso cómo está la sociedad incardinada, ¿no? Los profesionales, cómo muchas veces tienen que luchar o justificar, como estoy haciendo en este caso. O sea, estos 5 minutos que llevo hablando de este tipo de cuestiones no deberían de darse. No deberían de darse en la sociedad. ¿Por qué? Porque debería de estar sobreentendido que un profesional del derecho va a ayudarte a solucionar tus problemas y que está plenamente más cualificado que un tercero que no ha aportado ningún tipo de estudios ni ningún tipo de capacitaciones, de habilitaciones y encima de garantías, porque encima, por ejemplo, en mi caso que soy letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y además colegiado en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, gozo de los dos seguros de responsabilidad civil a la hora de realizar mi profesión. O sea, hay personas que desarrollan este tipo de servicios sin ninguna garantía de gozar de ningún tipo de seguro, y ya no hablamos del conocimiento ni de las actitudes que hay que tener para ello y para prestarlo de la manera más eficaz y que transmita la mayor tranquilidad al cliente. Entonces, una vez visto todo lo que conlleva y todo lo que entraña la estafa inmobiliaria, pues es una cuestión que espero que valoréis, que dejéis que haga poso en todos los que estén oyendo este vídeo directo, y por eso creo que es de vital importancia que lo compartáis a todos vuestros seres queridos, familiares, amigos, porque todo el mundo va a hacer una operación inmobiliaria en su vida, porque todo el mundo necesita un techo. Yo recuerdo en mi máster de gestión urbanística que hablaba uno del director de la cátedra inmobiliaria y decía que llegará el día en el que para cualquier tipo de negocio ya no haya inmuebles, pero hablaba de una cuestión futurista, pero sí habrá servidores donde alojarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos para todo, para el desarrollo de negocio, para vivir. La cuestión inmobiliaria es desde la prehistoria va ligada a la persona, esa búsqueda incesante por tener un techo, ¿no? Y tener un techo no significa solo la propiedad, ya lo hemos visto, lo he desgranado, todos los tipos de derechos que hay sobre ella, incluso en el arrendamiento. O sea, hay cuestiones penales en el arrendamiento, hay cuestiones penales en el usufructo, hay cuestiones, o sea, cualquier cuestión inmobiliaria puede verse inmiscuida ante un ilícito penal. Por supuesto, las reclamaciones en sede civil, ni que decir tienen, ¿no? Cualquier tipo de reclamación. Pero lo que quiero es que comprendáis la importancia de la ponencia que hoy os he ofrecido. Porque realmente podré hablar de muchos temas, pero por suerte, y espero por suerte, ninguno os toque de lleno, nunca. Incluso en el tema inmobiliario puede que nos lleguen. Pero es que una casa, un inmueble, un patrimonio, porque al final en el delito de estafa hay un desplazamiento patrimonial. Todos, por pequeño que sea, por una pequeña cuenta de ahorro que se tenga con 1.000 euros, de lo que uno va ahorrando con su trabajo, todo el mundo tiene patrimonio, por lo cual nunca ese patrimonio está exento de verse sometido a un desplazamiento patrimonial que viene siendo causa, que tiene un nexo causal de una estafa por cualquier motivo, por un engaño telemático,
por un engaño en temas inmobiliarios. Con lo cual, la ponencia de hoy no es cuestión baladí. La ponencia de hoy tiene una importancia muy grande para todos los oyentes. Por eso, de ahí que repito e insisto en el compartirse y el hacer que todos nuestros conocidos, seres queridos, familiares y amigos puedan verla simplemente por el hecho de que sepan cómo se incardina esta circunstancia, cómo pueden detectarla, porque muchas veces también todos los elementos que os he dicho os pueden servir para detectar una estafa y decir, oye, que aquí nos pueden estar estafando. ¿Me explico? Esa es mi finalidad. Que después puedo asesorar a alguno de vosotros, que después alguno llega a ser cliente mío, magnífico, encantado de atenderos. Pero la finalidad altruista es compartir conocimiento. Este rato que estoy con vosotros es compartir conocimiento y compartir eh, este punto de vista sobre la cuestión. Pues nada, he estado encantado esta casi hora y media que voy a hacer con vosotros. Repetiros que estamos para lo que nos necesitéis siempre en www.clavereglerabogado.com, correo de contacto arroba clavereglerabogado.com y el teléfono de nuestro despacho es el 689-415-738. 689-415-738. Pues sin más dilación, deciros que me encanta haber elegido el domingo. Es un día que me permite estar con vosotros con tranquilidad, que me permite prepararme estas ponencias y estos directos con tranquilidad. Y encima, lo más importante, porque si no, no haría mi labor de apostolado permanente, es el Día del Señor. Que no se nos olvide para las personas que no crean. Yo lo respeto perfectamente y además tenemos muchísimos clientes de todas las creencias, religiones, credos y nacionalidades, porque atendemos a todas las nacionalidades y la verdad, pero mi labor de apostolado permanente siempre está presente y lo que quiero es, yo os mando mi bendición, que Dios os bendiga y os pido que os cuidéis mucho, porque si no se cumplen con las medidas sanitarias, esto puede ir a peor y lo peor no es ya que también es desgracia la circunstancia para la familia la enfermedad, sino el orden socioeconómico. El, el orden socioeconómico que ahora se va a ver bastante afectado cuando se retiren los ERTE y vamos a ver quizá unas cuestiones económicas bastante eh, dificultosas, pues tenemos que estar muy concienciados para que no tengamos que confinarnos plenamente y que el motor de la economía pueda seguir fluctuando y no se vea una verdadera catástrofe mayor aún de la que ya estamos viviendo. Así que bueno, os doy mi más sincero agradecimiento por el tiempo que habéis estado aquí pendientes de este directo y de esta disertación. Lo que digo, que Dios os bendiga siempre y que paséis un domingo muy feliz en compañía de los vuestros y que esta semana de que os incorporáis en septiembre ya venga cargada de buenas noticias, de mucho trabajo para todos vosotros, que no deje de haber trabajo, que no haya demasiados despidos, que haya salud, que sin salud no hacemos nada y lo dicho, para lo que necesitéis, aquí estaré siempre encantado. Para mí esto es una labor que hago desde el corazón, de verdad. La hago con todo mi corazón para quien pueda ayudar o quien le pueda servir. Y nada, sin más, encantado de haber podido compartir esta mañana de domingo. Víctor, he visto que nos ha saludado ahora. Un abrazo muy, muy grande, Víctor, de todo nuestro despacho para ti. Sin más, no os robo ni un segundo más de tiempo. Gracias de corazón, gracias a todos y como me despido siempre, ¡viva España!